libro de Tobías no es inspirado. Nosotros rechazamos los deuterocanónicos porque la tradición apostólica los rechazó. Los tenía solamente como libros útiles, y eso está en los testimonios apostólicos. ¿Ok? Entonces, solo Biblia, bórrenlo. Los católicos, por favor, cuando debatan contra nosotros, no debatan contra el muñeco de paja de solo Biblia. Nosotros no creemos eso. Revisen la doctrina evangélica y van a ver muchas doctrinas o algunas doctrinas que no están en las escrituras. Directamente, es decir, literalmente no están en las escrituras y nosotros la tenemos por doctrina. ¿Ok? Entonces la sola escritura es lo que se llama un principio formal. En la teología cristiana se llama principio formal. Esto es porque da estructura a la doctrina. Vamos a compartir un momentico estos argumentos que la otra cosa que quiero que ustedes entiendan muy bien, por favor. Importante que entiendan esto. Importante. De lo contrario, no van a entender los debates que están ocurriendo. Ni siquiera saben quién ganó, quién perdió, quién tiene la razón. Y el problema es sencillo, que no entienden el concepto. Ok, vamos ahora a poner donde yo coloqué mis argumentos para que entiendan. Otra cosa, comenzar a dar textos bíblicos apoyando la veracidad de la escritura. Eso no, y eso el propio Santiago Alarcón me decía, a ver, pero ¿cuándo vas a poner un montón de textos para, porque la sola escritura tiene que basarse solo en es decir, como doctrina tienes que sacarlo solo de las escrituras? No, porque es un principio formal, ¿ok? Es un principio que da orden a la doctrina. Eso es no entender la sola escritura. Lanzar un montón de versos que prueben que las escrituras son fidedignas, lo único que prueba es la inspiración de las escrituras. Un texto que sí prueba, por ejemplo, la sola escritura, ok, fue los textos que yo di, ok, es decir, 1 Corintios 4:6, eso prueba la sola escritura, aprender a no pensar más de lo que está escrito. Pero algunos hermanos me decían, ¿por qué no le pusiste este texto y el otro y el otro? Esos textos lo único que hacen es apoyar la veracidad de las escrituras. Ahora, es decir, no prueban la sola escritura. La sola escritura se prueba, primeramente demostrando que no existen fuentes alternas a ellas que sean infalibles. Como fuente de autoridad no son infalibles. La tradición no es infalible, pero eso no quiere decir que no sea importante. El magisterio no es infalible, pero eso no quiere decir que no sea importante. Sin tradición y magisterio no hay canon de la escritura. Ok, entonces, la sola escritura no niega ni la tradición ni el magisterio. Lo que niega es la infalibilidad de la tradición y el magisterio. Por ejemplo, ustedes no me niegan a mí como un ministro de Dios, los cristianos, ¿verdad? Pero me niegan a mí como alguien infalible. Entonces, no quiere decir que yo no tenga importancia. Lo que quiere decir es que yo no soy infalible. Y al no ser infalible, entonces no se me puede considerar una regla, porque puede ser que en algún momento yo esté muy bien y puede ser que en otro momento yo esté muy mal. Ahora, ¿por qué el principio de sola escritura es un principio formal? Que vuelvo y repito, quiere decir un principio formal porque crea la estructura de la doctrina. Porque la Biblia no hay un momento que ella esté muy bien y otro momento que ella esté muy mal. Es decir, los libros inspirados al 100% están bien, son infalibles. ¿Ok? En cuanto a doctrina, moral y fe, son completamente infalibles. Por eso es que los cristianos evangélicos decidimos adoptar el principio formal de la sola escritura, debido no a que sea la única fuente de revelación,
sino que es la única fuente de revelación infalible. Infalible en toda su extensión, desde que comienza hasta que termina. ¿Por qué rechazamos como fuente de inspiración infalible a la tradición y al magisterio? No porque no haya inspiración en la tradición y el magisterio. Sin tradición y magisterio no hay canon. ¿Ok? Y no estoy hablando del magisterio católico. La iglesia siempre ha tenido un magisterio a lo largo de los siglos. Los apóstoles eran un magisterio. ¿Ok? Es decir, cuando hablo del magisterio, y esa es la otra cosa, que hay veces que yo menciono la tradición y un católico, ya aceptaste la doctrina católica. Yo no he hablado de la tradición católica, estoy hablando de la tradición apostólica. Cuando hablo del magisterio, yo no he hablado del magisterio católico, yo he hablado del magisterio apostólico. Ok, entonces, ¿por qué no aceptamos como infalible la tradición y el magisterio? Porque ellos no son infalibles del principio a fin. Ellos, hay momentos que Dios los usa y en ese específico momento de la historia son infalibles porque lo tuvieron que haber sido para elegir el canon. Vuelvo y repito, no estoy hablando del Papa Dámaso, que era un asesino. Es decir, ese no eligió ningún canon. El canon estaba antes que él. Pero los cristianos que decidieron por ese canon, de alguna forma en ese momento actuaron inspirados por Dios y por lo tanto en alguna forma en ese específico momento de la historia actuaron de forma infalible. Pero la tradición y el magisterio, al no ser infalible todo el tiempo, no pueden ser usados como regla de fe y de doctrina. Entendieron muy bien eso, porque si no, no van a saber los católicos ni atacar debidamente la doctrina evangélica, ni los evangélicos defender debidamente la doctrina evangélica. Y lo que sucede en los debates es que no se entiende qué es lo que está pasando. Por ejemplo, vamos a escuchar este pedacito donde yo coloco los argumentos para que ustedes entiendan qué es lo que nosotros creemos. Sí, ok. Déjame empezar ya. Bien, él pide mi argumento. Mi argumento es el siguiente. La sola escritura es verdadera porque no se puede probar otra fuente de revelación alterna a ella que se haya conservado fiel. Y cuando hago... Esto es importante. La sola escritura es verdadera porque no se puede comprobar que otra fuente se haya conservado fiel. Por ejemplo, cuando tomamos en cuenta la Biblia, podemos comprobar literalmente miles de manuscritos que aseguran su fidelidad. En caso de que alguna versión cometa un error, ese error puede ser solucionado porque tenemos miles de manuscritos como puntos de referencia. Ahora, por el contrario, la tradición no tiene referencias. ¿Por qué razón? Porque es eso. Es decir, es un rumor que ha ido a lo largo de la historia y los cristianos han ido imitando, pero en cada tiempo, cada generación de cristianos lo ha imitado de forma diferente. ¿Ok? Entonces, no sé, por ejemplo, el bautismo de niños. Si tú buscas en la enciclopedia católica qué dice del bautismo de niños, es más, el propio catecismo católico dice que la regla general al principio era bautizar adultos. El propio catecismo católico te lo dice. Pero luego, en el siglo II, se comenzaron a bautizar niños. ¿Ok? Entonces, hubo un cambio simplemente de siglo I a siglo II. Ahora, no quiere decir eso, que en el siglo II muchos cristianos no creyeron eso como una doctrina verdadera. Pero el problema es que hubo un cambio del siglo I al siglo II. Así sucesivamente a lo largo del tiempo. Al principio, por ejemplo, la Biblia prueba y los primeros escritos de los cristianos prueban que cada iglesia tenía un colegiado de obispos, no tenía un solo obispo. Ahora, a finales del siglo II, entonces las iglesias comenzaron a tener por tradición un solo obispo. Pero eso al principio no era así.
lo puedes ver en el Pastor de Hermas, lo puedes ver en todas las cartas de los apóstoles, que las cartas de los apóstoles nunca iban dirigidas a una persona, a no ser las cartas personales que Pablo escribió a sus colaboradores, es decir, Filemón, Tito, Timoteo. Pero las cartas a las iglesias, las cartas a los romanos, no van dirigidos a un obispo en específico, porque en realidad lo que había ahí era un colegiado de obispos que se llamaban ancianos. Si lees el Pastor de Hermas, lo vas a ver. Entonces, de esa forma, la tradición a lo largo del tiempo va cambiando. El problema es que cuando las cosas van cambiando, no se sabe entonces cuáles son verdaderas o cuáles son falsas, no se sabe a ciencia cierta, se tiene tan solo por fe. Entonces, lo que los católicos tienen es una fe ciega en la tradición y el magisterio. Nosotros no tenemos una fe ciega, nosotros tenemos una fe que tiene convicción y tiene certeza. Podemos tener certeza de que la Biblia no ha cambiado, porque lo podemos comprobar claramente a través de miles de manuscritos. Vamos a seguir. No hablo de probar, no hablo tan solo de declaraciones gratuitas. Yo creo que esto se ha conservado fiel, sino que se pueda probar. Exactamente. No existe forma de probar que la tradición se ha conservado igual. Si lees los escritos de los padres apostólicos, vas a ver que difieren en gran manera de lo que hoy cree la Iglesia Católica, en gran y absoluta manera. Si lees las cartas de Ignacio de Antioquía, te vas a dar cuenta de que para Ignacio de Antioquía, el obispo de Esmirna tenía más autoridad que el obispo de Roma, porque él, cuando va a morir, le pide al obispo de Esmirna y no a la Iglesia de Roma que nombre sucesor para Antioquía de Siria, y le escribe a las dos. Por lo tanto, en ese tiempo, ¿ok? Es decir, Policarpo tenía mucho más autoridad para Ignacio de Antioquía que el obispo de Roma. Pero ahora el obispo de Roma, para los católicos, es el que mayor autoridad tiene durante, es decir, en toda la iglesia, es el que nombra a los obispos, cardenales, etcétera, todo lo que se inventan. Yo no estoy diciendo que la sola escritura sea la única fuente de revelación de la palabra de Dios, y que eso no se basa en la sola escritura. Ok, es decir, las profecías son también parte de la palabra de Dios. Claro, la iglesia siempre ha tenido revelaciones de Dios. A lo largo del tiempo, la iglesia ha creído, y los evangélicos no hemos sido, ¿verdad?, ajenos a esto, de que Dios sigue hablando a la iglesia. Y toda palabra que hablada por Dios es palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no es una regla de fe, moral y doctrina? Porque nosotros, que somos los que recibimos esa palabra, no somos infalibles. Por lo tanto, no se puede confiar todo el tiempo en lo que nosotros decimos que Dios nos dijo. Dios me dijo tal cosa. Es posible que sí, es posible que no. ¿Por qué es posible que sí, es posible que no? Porque no somos infalibles. Por eso entonces las revelaciones personales, por ejemplo, lo que yo le decía a Santiago Alarcón, que le digo a los católicos también tienen solas, no solo los evangélicos. Nosotros tenemos la sola escritura. Ellos tienen sola escritura, sola tradición y solo magisterio. Porque, por ejemplo, ellos no creen que las revelaciones personales son fuentes fidedignas de la palabra de Dios. Las revelaciones personales, ellos lo dejan al libre albedrío de las personas. Es decir, tú quieres creer en que se apareció la Virgen María en tal lugar, lo puedes hacer. La Iglesia Católica reconoce 2, 3, ¿verdad?, advocaciones. Lo demás, las revelaciones personales, pues la Iglesia Católica simplemente lo deja al libre albedrío de las personas. No, eso no quiere decir que la Iglesia Católica no crea que Dios puede hablar a través de revelaciones personales, porque hay doctrinas católicas, por ejemplo, como el escapulario, ¿verdad?, que parte de una revelación personal que tuvo un monje llamado Simon Stock.
¿Ok? Entonces, los monjes carmelitas creen en el escapulario de los carmelitas y muchos católicos creen en el escapulario. Por lo tanto, eso partió de una revelación personal. Pero la Iglesia Católica no toma las revelaciones personales como un medio infalible. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica entiende que las revelaciones personales pueden ser ciertas y pueden ser falsas. ¿Ok? Entonces, la Iglesia Católica también tiene solas. No somos nosotros nada más. Lo que pasa es que la sola de nosotros es mucho más fidedigna que la sola de ellos. Pero ellos también tienen sola. Si un católico dice, a mí se me apareció la Virgen María y me dijo que construyera una iglesia ahí arriba del Monte Everest, la Iglesia Católica no va a correr a construir esa iglesia. Entonces, las revelaciones personales son también una fuente de revelación, pero la Iglesia Católica cree que las revelaciones personales no son una fuente de revelación infalible. Y al no ser infalible, no la tienen como canon, no la tienen como regla. Entonces, la Iglesia Católica también tiene solas. Lo que en lugar de ser una sola, respecto por supuesto a lo que es la doctrina, a lo que es el principio formal de la doctrina, que es la estructura de la doctrina, ellos tienen tres solas. Sola escritura, solo magisterio y solo tradición. Pero la palabra de Dios va más allá de la escritura, del magisterio y la tradición. También están las revelaciones personales. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer un católico es, ¿por qué razón las revelaciones personales, siendo también una fuente de revelación de la palabra de Dios, por qué no lo tienen por regla, por canon? ¿Por qué no? No, porque no es infalible. Hay veces que acierta, hay veces que se equivoca. Entonces, la Iglesia Católica también tiene solas. No solo nosotros. ¿Comprendieron eso? Es importante a la hora de ustedes conversar con un católico. Ustedes les pongan eso. Hay veces que uno les pone, el católico no entiende por qué uno está hablando de esto y los evangélicos tampoco entienden por qué uno está hablando de esto. Entonces, la gente no sabe qué es lo que está ocurriendo en los debates. Porque el problema es que el oponente no conoce la doctrina evangélica y tampoco conoce la doctrina católica. Si conociera la doctrina católica, entonces entendería que los católicos también tienen solas, porque ellos creen que hay revelación fuera del magisterio, de la tradición y de las escrituras, pero ellos no creen que esa revelación es infalible. Eso es lo que pasa. Nosotros creemos que el magisterio y que la tradición tienen revelación de Dios, pero lo que no creemos es que es infalible. Ahí donde está la diferencia. Estamos hablando como regla de fe, de moral y de doctrina. Exacto. Para la iglesia. Yo creo que si Dios a mí me envía un ángel hoy y me dice, esta es la palabra que Dios te trae, yo creo que eso es palabra de Dios. Ok. Ahora, como fuente de regla de fe, de moral y de doctrina, no existe. Exacto. Si un ángel viene, ¿verdad? Si un ángel viene y me habla, pues entonces yo no voy a creer. Voy a apagar aquí Facebook que me están llamando. Si un ángel viene y me habla, yo no voy a creer que a partir de ese momento yo soy la fuente infalible de revelación. Pero yo sí creo que es una palabra de Dios lo que él me está dando. Eduardo, yo quiero que, es decir, Dios quiere que tú hagas esto. Dios me manda a darte esta palabra. Eso es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios. Entonces, ¿nosotros creemos que hay palabra de Dios fuera de la Biblia? Claro que sí. Si un ángel viene y se te aparece y te dice, esta es la palabra de Dios, ¿tú crees que es palabra de Dios? Si crees que es palabra de Dios, entonces tú sí crees que hay palabra de Dios fuera de la Biblia. Pero tú no te consideras a ti mismo una fuente infalible de revelación. Por lo tanto, tienes solo a la Escritura como fuente infalible de revelación. Vamos a ir rápidamente porque ya tengo ya que casi irme a ver estos argumentos.
Eso sería un argumento circular. Ok, tiempo. Bien. Ok, escuchen lo que dice Santiago ahora. Eso está muy interesante. Bueno, me parece que acá Eduardo entró en un grave problema, ¿no? Porque, reitero, si quiere llevar el debate para ese lado, yo estoy en todo mi derecho de reclamarle por medio de la sola escritura que demuestre este dogma de fe. En definitiva, el hecho del canon bíblico es un dogma de fe. El canon bíblico es un dogma de fe. Ahora, él dice eso porque no conoce el principio de la sola escritura. Y si lo conoce, entonces simplemente levanta falacias porque no tiene argumentos para defender su doctrina. Pero voy a pensar que lo hace honestamente y voy a pensar que lo hace por ignorancia. Porque él, en la iglesia donde él estaba, que era una iglesia donde había, él mismo se creía un profeta, ¿verdad? Es decir, una iglesia de estas, pues neopentecostales, en esa iglesia no le enseñaron a él la doctrina evangélica. Y al no enseñarle la doctrina evangélica, entonces él está más perdido que un católico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabe ni una cosa ni la otra. Ni conoce la doctrina católica, ni conoce la doctrina evangélica. Ahora, llamativamente es un dogma de fe que se justifica por una fuente externa a la escritura. Él mismo acaba de reconocerlo. Yo no puedo por medio de la... Claro, es así. Pues claro que es así. Es decir, el canon lo eligió la iglesia. La iglesia no es la iglesia católica. Ok, es decir, antes de la iglesia católica ya había canon del Nuevo Testamento. Cuando hablo de la iglesia, no hablo de la iglesia católica. Cuando hablo de la iglesia, no hablo del papado católico. Ok, pero es claro, el canon lo eligió la iglesia. ¿Cómo se eligió el canon? Los libros que tenían más autoridad dentro de la iglesia, estos a lo largo del tiempo, por un desarrollo, se fueron teniendo por inspirados. Esto desde el primer siglo. Vemos, ¿verdad?, que las cartas de Pablo se tenían ya por inspiradas. El apóstol Pedro, en sus cartas, llama a las cartas de Pablo palabra de Dios. El propio apóstol Pablo, ¿verdad?, dice dice que esto es palabra de Dios, es decir, lo que él escribe es palabra de Dios. Por lo tanto, ya desde el primer siglo había un desarrollo en el canon. Pero ¿por qué Pedro pensaba que todas las cartas de Pablo era palabra de Dios? En cada una de las cartas de Pablo, Pablo nos refiere que es palabra de Dios. Por lo tanto, Pedro entendía que era palabra de Dios por una tradición cristiana. Los cristianos acogían con mucho, vamos a decir que mucho respeto, las cartas del apóstol y la tenían a la altura de las escrituras. Porque Pablo, el mismo Pedro, lo dice, ¿verdad? Es decir, que las cosas que escribe nuestro hermano Pablo, algunas son difíciles de entender, como las demás escrituras. Por lo tanto, ya Pedro tenía las cartas de Pablo como escritura, pero ¿cómo las tenía como escritura? No a través de la Biblia, porque la Biblia no dice la carta de Romano es parte de la escritura, 1 Corintios, 2 Corintios, Filemón, Tito, 1 y 2 Timoteo. Es decir, son escrituras. ¿Cómo lo sabía? Allá, a través de la tradición cristiana. Entonces, la tradición cristiana tuvo peso a la hora de elegir el canon. Sí, y eso el que diga lo contrario, pues no sabe cómo se desarrolla el canon de la escritura. Ok, entonces nosotros no negamos eso. Santiago cree que negamos eso. Pero es absurdo negar eso. De la escritura, demostrar la sola escritura, los libros que la componen, los libros inspirados. Por medio de la sola escritura no lo puede hacer, pero lo cree. Entonces él reconoce de forma implícita que requiere de una fuente externa a la escritura para justificar un dogma de fe. Eso no... Por ejemplo, miren, escuchen, miren, para entender cómo él no conoce ni siquiera la doctrina católica. Hay doctrinas dentro del catolicismo que no se pueden justificar ni por la escritura, ni por la tradición, ni por el magisterio, porque han venido de revelaciones personales. Ok, es decir, revelaciones personales. Pero porque haya venido esas doctrinas de revelaciones personales, eso no quiere decir que la Iglesia Católica crea las revelaciones personales como una fuente fidedigna, infalible de revelación de la palabra de Dios.
Es decir, de todas las revelaciones personales, la Iglesia Católica elige cuál cree que es una revelación personal fidedigna, ¿verdad? Según, por supuesto, sus esquemas, sus parámetros y sus cosas, sus locuras, pero las elige. Igualmente nosotros creemos, ¿verdad?, que la tradición cristiana ha sido inspirada en cierto y X determinados momentos de la historia. Y elegimos de la tradición cristiana lo que nosotros creemos, ¿verdad?, que es inspirado por Dios, como por ejemplo el canon de los 66 libros. Pero eso no hace que nosotros entonces estemos obligados en ningún modo a creer que toda la tradición es palabra de Dios, porque de lo contrario entonces la Iglesia Católica tendría que decir que todas las revelaciones personales son palabra de Dios. ¿Entendieron ese punto? Muy importante todo esto a la hora de ustedes estudiar y a la hora de ustedes defender la sola escritura correctamente. Ok, hay mucha gente que no te van a entender, pero tú la tienes que defender como en verdad es. Eso no es muy sola escritura que digamos. Eso no es sola escritura, porque reitero, por medio de la sola escritura no puede demostrar que estos libros son inspirados por parte de Dios. Por otro lado, dice, bueno, yo puedo creer en la inspiración de estos libros por la armonía de ellos, por el cumplimiento de profecías, porque no se contradicen. ¿Desde cuándo que un grupo de libros no se contradigan es prueba de que el Espíritu Santo los ha inspirado? ¿Desde cuándo? Esto es falaz. Ok, esto es falaz. A ver. Escuchen lo que dijo Santiago en esto. Esto fue terrible. ¿Y saben qué es lo que él elige, verdad, para justificar esto? Un libro de Agustín Laje y otro, no sé cómo se llamaba el libro. Ok, no sé cómo se llamaba el libro, ¿verdad? Eh, a ver, voy a elegir, no sé, voy a elegir cualquier libro. Imagínate este libro que está aquí. Esto no es un libro, es un comentario bíblico católico. Ok. Hay una diferencia muy grande entre un libro escrito por Agustín Laje y otra persona. Es decir, en tu libro escrito por mí y el hermano David Carrizo, este hermano que está aquí, vamos él y yo a escribir un libro fantástico con la Biblia. ¿Por qué razón? Miren, vamos a ponerle esa parte para que vea qué argumento más ridículo. Escuchen esto, escuchen. Ok. Escuchen, que el magisterio lo dijo bien, que entonces pruebas tuvo el magisterio para decir eso. Tiempo. Bien. Escuchen esto tan ridículo. Escúchenlo ahora, por favor, pongan atención a esto. Fíjense qué interesante que es esto, porque Eduardo no puede responder lo que yo le pregunté, algo tan sencillo, ¿no? Bien, si estos son los criterios, decime tercera de Juan, o sea, ¿qué profecía se cumplió en tercera de Juan, no? Si es tan sencillo, bien, tercera de Juan, ¿qué profecía se cumplió? No sabe, no contesta, obviamente, pero ¿por qué? Porque estos criterios por sí solos no pueden demostrar que sean documentos inspirados. Estos criterios no te conducen a la conclusión, estos son documentos inspirados, en absoluto. Escuchen esto. Por dar un ejemplo, acá yo tengo un libro, creo que es muy conocido en Latinoamérica, el libro negro de la Nueva Izquierda, escrito por Nicolás Márquez y Agustín Laje. Toda una parte la escribe Nicolás Márquez y toda otra parte la escribe Agustín Laje. Si la armonía fuera un criterio para concluir de que un determinado libro es inspirado por Dios, todo aquel que haya leído este libro sabe que sus dos autores, en las partes que les corresponde, están en armonía y piensan lo mismo. Ok. A ver, esto lo digo con sumo respeto de Santiago, que no me cae mal, ¿verdad? Lo digo con sumo respeto. Esto es una tontería. ¿Por qué razón?
Porque hay una diferencia muy grande entre un libro escrito por dos personas que se pusieron de acuerdo para escribirlo, Agustín Laje y otro más, que no me acuerdo, no me sé el nombre, y este libro, escuchen esto, que respecto a los 66 libros, porque si fuera la Biblia católica serían más, tiene un mínimo de 44 autores, no de dos, y se escribió en un lapsus de tiempo entre 900 y 1500 años. Es decir, diferentes autores en diferentes lugares geográficos, autores que no se conocían unos a otros, que escribieron en diferentes contextos, tenían diferentes backgrounds sociales, económicos, etcétera, etcétera, incluso religiosos algunas veces. 44 autores durante un lapsus de 900 a 1500 años no se contradijeron. ¿Cómo vas a comparar eso a un libro escrito por Agustín Laje y otro más que se pusieron de acuerdo para escribirlo? Miren qué clase de tontería. Es una completa tontería. Ok. Entonces, ya tengo que ir cerrando ya porque ya tengo que irme para la iglesia. Entienda bien estos puntos, por favor. Sola Escritura no es lo mismo.